A lo largo de la historia, ciertos guerreros han sobresalido no solo por sus habilidades en combate, sino por su brutal eficiencia en el campo de batalla. Desde generales hasta líderes tribales, sus nombres han resonado a través del tiempo como los más letales, conquistando imperios, defendiendo sus tierras o dejando un legado de terror. En este vídeo, exploraremos los orígenes, hazañas y legados de los 7 guerreros más temidos y letales que la humanidad haya visto. Acompáñanos en este viaje por la historia. Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, nació en el año 356 a.C. en Pella, la capital del reino de Macedonia. Era hijo del rey Filipo II, un formidable estratega y conquistador, y de Olimpia de Epiro, una princesa griega profundamente devota y ambiciosa. Tras la muerte de su padre en el 336 a.C., Alejandro heredó el trono de Macedonia a los 20 años. Enfrentó rápidamente desafíos internos, eliminando a los rivales que cuestionaban su legitimidad y sofocando rebeliones en Grecia. Su primer gran acto como rey fue liderar una coalición de estados griegos, incluida Macedonia. Alejandro fue conocido por ser un líder militar audaz y estratégico. Con su pequeño pero altamente disciplinado ejército, el macedonio usó la falange macedonia, una formación de infantería pesada con largas lanzas, esarissas, combinada con ataques de su caballería de élite, los compañeros. Su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de terrenos y tácticas lo hizo invencible en batalla. Aunque no se sabe el número exacto de muertes que causó, sus campañas militares fueron devastadoras para sus enemigos. Solo en la batalla de Gaugamela, E331 a.C., su ejército derrotó a más de 250,000 persas, provocando la caída del imperio persa. Una de las hazañas más impresionantes de Alejandro fue el asedio de la ciudad-fortaleza de Tiro, situada en una isla. Construyó una enorme calzada para conectar la isla con el continente, lo que permitió a su ejército tomar la ciudad tras un asedio de 7 meses. La brutalidad de su conquista se mostró en la matanza de 8,000 tirios y la esclavización de más de 30,000 personas. Aunque no hay cifras exactas de las muertes causadas por las campañas de Alejandro, sus conquistas llevaron a la muerte de decenas de miles de soldados enemigos. Además, sus asedios, especialmente en Tiro y Gaza, fueron extremadamente brutales. Alejandro también ordenó la ejecución de varios de sus propios generales y amigos, incluido el asesinato de Filotas y el famoso episodio de la muerte de Clito el Negro, un antiguo camarada de armas, a quien mató en un arrebato de ira. Alejandro no solo conquistó el imperio persa, sino que también fundó numerosas ciudades en su honor, como Alejandría en Egipto, que se convirtió en uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Después de su conquista de Egipto, fue coronado como faraón y tratado como un dios viviente. En el imperio persa, su nombre inspiraba tanto temor como respeto. En algunas zonas, fue visto como un libertador, en otras, como un conquistador implacable. Alejandro cambió el curso de la historia antigua. Al fusionar las culturas de Oriente y Occidente, creó un nuevo mundo multicultural que afectó el arte, la ciencia, la filosofía y la religión durante siglos. Alejandro Magno fue un líder militar inigualable, un visionario que, en poco más de una década, transformó el mundo conocido. Gengis Khan, nacido como Temüjin en 1162, creció en las duras estepas de Mongolia en una familia perteneciente a una tribu noble. Gengis Khan, nacido como Temüjin en 1162, creció en las duras estepas de Mongolia en una familia perteneciente a una tribu noble. Su padre, Yesugei, era un jefe menor que fue asesinado cuando Temüjin era un niño. Tras la muerte de su padre, la familia de Temüjin fue traicionada y abandonada por su propio clan, lo que lo dejó a él y a su familia viviendo en condiciones extremas. A pesar de sus humildes comienzos y las difíciles circunstancias de su infancia, Temüjin demostró ser un líder nato. Durante su juventud, reunió aliados y comenzó a unificar las tribus mongolas, que en ese momento estaban divididas y en conflicto constante entre sí. En 1206, tras una serie de alianzas y conquistas, fue proclamado Gengis Khan, que significa gobernante universal. Gengis Khan es famoso, o infame, por su uso despiadado de la guerra y el terror para consolidar su poder y expandir su imperio. Se estima que bajo su liderazgo, más de 40 millones de personas murieron, un número asombroso para la época. Las tácticas de Gengis Khan incluían la destrucción total de ciudades que se resistían a él, con hombres, mujeres y niños masacrados en un intento de evitar futuras rebeliones. Una de las claves del éxito de Gengis Khan fue su uso innovador de las tácticas militares y su organización del ejército mongol. Aunque sus fuerzas eran mucho más pequeñas que las de sus enemigos, Gengis utilizó la movilidad y velocidad de sus jinetes para vencer.
El ejército mongol estaba compuesto principalmente por jinetes arqueros, quienes podían disparar flechas con gran precisión mientras cabalgaban a gran velocidad. Gengis también empleó tácticas psicológicas, como fingir retiradas para atraer al enemigo hacia emboscadas, y utilizaba espías para recolectar información antes de atacar. Uno de los ejemplos más conocidos de la brutalidad de Gengis Khan fue la destrucción de la ciudad de Nishapur, en el actual Irán, donde se dice que ordenó la muerte de 1,748,000 personas en venganza por la muerte de su yerno. El imperio mongol, bajo el liderazgo de Gengis Khan, se convirtió en el imperio contiguo más grande de la historia, abarcando desde China hasta Europa Oriental. Tras su muerte en 1227, su imperio continuó expandiéndose bajo sus hijos y nietos, llegando a incluir gran parte de Europa del Este, Oriente Medio, Persia, y más allá. Gengis Khan fue, sin duda, uno de los guerreros más letales y conquistadores más exitosos de la historia. Aunque es conocido por la brutalidad de sus métodos, también fue un visionario que construyó un imperio que transformó el curso de la historia mundial. Su capacidad para unificar las tribus mongolas y crear el imperio contiguo más grande del mundo sigue siendo una de las mayores hazañas militares de todos los tiempos. Leónidas I fue un legendario rey y guerrero espartano que nació alrededor del 540 a.C. Era hijo del rey Anaxandridas II y llegó al trono en el 489 a.C. tras la muerte de su hermano mayor Cleómenes, quien no dejó herederos. Como todos los jóvenes espartanos, Leónidas recibió una estricta educación militar llamada Gogé, que lo preparó para convertirse en un guerrero excepcional. Este entrenamiento formó su carácter implacable y sus habilidades de combate. Su momento más famoso llegó durante la Segunda Guerra Médica, cuando en el 480 a.C. lideró la defensa del paso de las Termópilas contra el masivo ejército persa de Jerjes I. Con solo 300 espartanos de su guardia personal y aproximadamente 7,000 aliados griegos, Leónidas logró contener al ejército persa, estimado en más de 200,000 soldados, durante 2 días completos. La resistencia espartana fue finalmente vencida cuando un traidor griego llamado Efialtes reveló a los persas un camino secreto que permitía rodear la posición griega. Al enterarse de esto, Leónidas despidió a la mayoría de sus aliados, quedándose únicamente con sus 300 espartanos y unos 700 tespios que decidieron permanecer voluntariamente. En el último día de batalla, Leónidas y sus hombres lucharon hasta la muerte, causando numerosas bajas al ejército persa antes de ser completamente aniquilados. El propio Leónidas cayó en combate y su cuerpo fue decapitado y crucificado por orden de Jerjes, aunque años después sus restos fueron recuperados y enterrados con honores en Esparta. Aunque la batalla terminó en derrota, el sacrificio de Leónidas y sus hombres tuvo un impacto crucial en el curso de la guerra. Su resistencia no solo retrasó el avance persa, permitiendo a otras ciudades griegas prepararse mejor para el conflicto, sino que también inspiró a los griegos a unirse contra la invasión persa. Lo que eventualmente llevaría a su victoria en batallas posteriores como Salamina y Platea. El legado de Leónidas ha perdurado a través de los siglos como símbolo de valentía, sacrificio y resistencia ante la opresión. Su historia ha sido inmortalizada en innumerables obras de arte, literatura y más recientemente en películas y otros medios de cultura popular. Se le recuerda como el epítome del guerrero espartano, dispuesto a sacrificarlo todo por su patria y sus ideales. La batalla de las Termópilas, aunque fue una derrota militar, se convirtió en una victoria moral que ayudó a preservar la independencia y la cultura griegas. El ejemplo de Leónidas continúa inspirando reflexiones sobre el valor, el deber y el sacrificio por causas mayores, más de 2,500 años después de su muerte. Miyamoto Musashi fue uno de los más legendarios guerreros samuráis de la historia de Japón. Nacido en la provincia de Jerime durante el turbulento periodo Sengoku, Musashi se convirtió en un maestro espadachín, estratega y filósofo que nunca conoció la derrota en combate. Huérfano desde temprana edad, su padre Miyamoto Munisai, un reconocido espadachín, le introdujo en el arte del combate. A los 13 años, Musashi comenzó su vida como nin, samurái sin amo, y tuvo su primer duelo oficial contra Arima Kijo, a quien derrotó mortalmente. Este fue el comienzo de una extraordinaria carrera que incluiría más de 60 duelos sin sufrir nunca una derrota. Su combate más famoso fue contra Sasaki Kojire en 1612, conocido como el demonio de la isla Ganri. Musashi llegó tarde intencionadamente al duelo, desestabilizando mentalmente a su oponente, y lo derrotó usando una espada de madera que talló de un remo durante el viaje en bote hacia la isla. Musashi desarrolló su propio estilo de combate llamado Nichi Nichiere Y, o la escuela de las dos espadas, innovando al utilizar simultáneamente la Ketane, espada larga, y la Wakizashi, espada corta.
Este método único le proporcionaba ventajas tanto ofensivas como defensivas en el combate. Participó en importantes conflictos como la batalla de Sekigahara en 1600, cuando apenas tenía 16 años, luchando del lado del clan Toyotomi. Tras la derrota, continuó su vida como guerrero errante, perfeccionando su arte y filosofía. En sus últimos años, Musashi se retiró a una cueva en Reigan, donde escribió su obra maestra, el Libro de los Cinco Anillos, Gouren no Shou. Este tratado de estrategia militar, que divide el conocimiento en 5 elementos: tierra, agua, fuego, viento y vacío, sigue siendo una referencia fundamental para estrategas y practicantes de artes marciales. Además de su maestría con la espada, Musashi fue un consumado artista, destacando en la pintura sumie y la caligrafía. Su legado perdura no solo como guerrero invicto, sino como filósofo y artista que ejemplificó el ideal del guerrero completo. Su vida ha inspirado numerosas obras artísticas y literarias, y su influencia continúa en las artes marciales modernas y en la estrategia militar. La figura de Musashi representa la perfecta fusión entre la excelencia marcial y la profundidad filosófica, siendo recordado como uno de los más grandes maestros de la espada en la historia de Japón. Su vida y enseñanzas siguen siendo estudiadas y admiradas más de 3 siglos después de su muerte. Vlad III nació en 1431 en Sigioara, Transilvania, entonces parte del Reino de Hungría. Era hijo de Vlad II Dracul, miembro de la Orden del Dragón, dedicada a la defensa de Europa contra los otomanos. Su juventud fue dura, marcada por el cautiverio. A los 11 años, Vlad y su hermano Radu fueron rehenes de los otomanos para asegurar la lealtad de su padre. Durante este tiempo, Vlad desarrolló un odio profundo hacia sus captores. Vlad III ascendió al trono de Valaquia en 3 ocasiones, aunque sus 2 primeros reinados fueron caóticos. Tras la muerte de su padre y el asesinato de su hermano Mircea, Vlad tomó el poder por primera vez en 1448 con apoyo otomano, pero fue rápidamente depuesto. Durante años vagó en el exilio, buscando aliados. En 1456, con el respaldo del rey húngaro Matías Corvino, Vlad recuperó el trono y comenzó su reinado más célebre, caracterizado por la violencia extrema. Aquí fue donde se ganó su reputación de Vlad el Empalador. El empalamiento, su método de ejecución predilecto, lo empleaba tanto contra enemigos como contra traidores y criminales. Este medio brutal lo catapultó a la infamia, y se dice que llegó a empalar a miles, incluso creando un bosque de empalados, para disuadir a sus enemigos. Su reinado fue un ejercicio de terror para consolidar su poder en una tierra llena de nobleza rebelde. Al negarse a pagar tributo a los otomanos, estos invadieron en 1461. Vlad utilizó tácticas de guerrilla y terror para repelerlos. En 1462, durante la Batalla de la Noche, intentó fallidamente asesinar al sultán Mehmed II, pero logró desmoralizar a las tropas otomanas. Se dice que el espectáculo de cuerpos empalados alrededor de Trgovite fue tan aterrador que el sultán Mehmed II ordenó una retirada. Finalmente, en 1462, tras su ataque fallido al sultán, fue traicionado y capturado por el rey Matías Corvino, su antiguo aliado, y encarcelado por 12 años. En 1476, fue liberado y reinó brevemente antes de morir en batalla, probablemente a manos de otomanos o boyardos traidores. Su brutalidad y uso del empalamiento quedaron en la memoria colectiva, y aunque fue temido, también fue admirado por su defensa de Valaquia. Las crónicas de la época extendieron su leyenda por Europa, convirtiéndolo en una figura tan infame como heroica, y eventualmente, inspiración para el mito de Drácula. Vlad el Empalador permanece como una figura compleja y fascinante en la historia europea. Shake Zulu, nacido en 1787, fue un líder militar y político africano que cambió la historia del continente al unificar las tribus zulúes en un imperio formidable. Como hijo ilegítimo del jefe Senzangakona, su infancia estuvo marcada por el exilio junto a su madre, Nandi. En 1816, tras la muerte de su padre, asumió el liderazgo de los zulúes con el respaldo de Dingisbayo, el líder de la Confederación Tetwa. Shake revolucionó el arte de la guerra con innovaciones significativas. Creó el Ikba, una lanza corta ideal para el combate cercano, y desarrolló la táctica del cuerno de búfalo, para rodear al enemigo. También implementó un sistema de entrenamiento militar riguroso y organizó a sus tropas en regimientos por edad. Entre 1818 y 1828, expandió el Imperio Zulú a través del Mfecane, un periodo de guerras y migraciones masivas, conquistando territorios desde el río Pongola hasta el Umcinculu. A pesar de su ingenio militar, Shake era también conocido por su crueldad extrema. Gobernaba con mano de hierro, y cualquier traición o desafío a su autoridad era castigado severamente.
Su reinado estuvo lleno de violencia, tanto hacia enemigos como hacia su propio pueblo, con miles de muertos bajo su mandato, ya sea en batallas o por su sistema de castigos. Uno de los episodios más oscuros ocurrió en 1827 tras la muerte de su madre, Nandi, cuando ordenó un duelo de luto que duró un año, prohibiendo sembrar cosechas y ordenando la muerte de niños recién nacidos. Además, miles fueron ejecutados por no mostrar suficiente tristeza por la muerte de su madre, aumentando así la hostilidad hacia su gobierno. Sake fue asesinado en 1828 por sus medio hermanos Dingane y Mlangana. Su legado incluye la unificación y fortalecimiento de la nación zulú, innovaciones militares que impactaron en la guerra africana, y una transformación radical del paisaje político en África Meridional. A pesar de su brutalidad, es recordado como uno de los líderes más influyentes de la historia africana cuya influencia se extiende mucho más allá de su muerte. A pesar de su brutalidad, es recordado como uno de los líderes más influyentes de la historia africana, cuya influencia se extiende mucho más allá de su muerte. Su impacto cultural y militar perdura hasta hoy, dejando una huella indeleble en África y el mundo. Y ahí los tienen, los guerreros más letales de la historia. Cada uno de ellos no solo marcó su época con su valentía y habilidades en la batalla, sino que también dejó un legado que perdura hasta nuestros días. ¿Qué otros guerreros crees que deberían estar en esta lista? Déjanos tus comentarios y cuéntanos tu opinión. No olvides suscribirte, darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos si te ha gustado. Nos vemos en el próximo episodio.